Bien, vamos para el video 2. Esta es la parte 2, hablando de el Evangelio de la Gracia, lo que contiene el Evangelio de la Gracia. Parte del Evangelio de la Gracia contiene perdón de pecados, como yo se lo estaba diciendo. En el libro Hechos, capítulo 26, versículo 18, yo se lo estaba leyendo en el video 1. Pero vamos a hacer una pequeña pausa donde yo me había quedado, que era en el libro de los Hechos 26, versículo 18, para dirigirme a otra palabra más de la palabra evangelio en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6, cuando Pablo dice que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipe de su cuerpo y de la promesa dada por él por medio del evangelio. Dice aquí, Pablo menciona por medio del evangelio. Esta palabra evangelio en el griego viene siendo la palabra euangelion. Aquí está. Aquí está. Euangelion. Lo que significa la palabra evangelio. ¿Ok? Y hace referencia a un buen mensaje de gozo, de alegría, que tiene referencia al perdón de pecados de todos aquellos pecadores para que reciban totalmente perdón de pecado completamente. Y hace referencia mayormente, se inclina a los gentiles. Así como yo les estaba hablando a ustedes en el video 1, ¿te acuerdas? Que en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 28 también. Aquí está. Porque los judíos, la gran mayoría, decidieron rechazar el evangelio que Pablo predicó. Ahora Dios le dice a Pablo en el versículo 18: por tanto, sea esto conocido por ustedes, que esta salvación de Dios le ha sido enviada a los gentiles. ¿Ve? A los gentiles. Ahora Pablo es conocido como un apóstol enviado mayormente a los gentiles, y los gentiles son aquellos pecadores del mundo entero que nunca formaron parte de Israel, que no tienen nada que ver con la ley, no tienen nada que ver con Israel, que no son judíos, en otras palabras, que no son judíos, que no son israelitas, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, donde Dios se llegó a ese pueblo único, Israel. ¿Ok? Entonces ahora Dios le dice a Pablo: vete, dirígete a llevar un mensaje más directo a los gentiles, y ellos te van a escuchar. Y los gentiles, cuando creen en Cristo, Cristo los coloca en su cuerpo. Dios hace un cuerpo espiritual, y cuando los gentiles crean en Cristo, Dios mismo coloca a esos gentiles en ese cuerpo espiritual, y Pablo le llama el cuerpo, que es su iglesia. Pablo le llama aquí la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, formado por la fe en Cristo Jesús. Esa es la iglesia hoy en día. Somos identificados como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una cosa es Israel, una cosa es el pueblo de Israel y los judíos, y otra cosa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. A Israel nunca se le llamó cuerpo de Cristo. A Israel nunca se le llamó el cuerpo de Cristo. Y nosotros, como iglesia, que no venimos
de los israelitas, nosotros como iglesia que no tenemos nada que ver con las promesas dadas de Dios a Israel, pues nosotros no venimos de ninguna de las 12 tribus de Israel. A nosotros no se nos puede llamar tribu de Judá. Yo no vengo de la tribu de Judá, ni tampoco de la tribu de Efraín, ni la tribu de Efraín, ni de Judá, de ninguna de las 12 tribus. Nosotros como iglesia no nos identificamos como de ninguna de las 12 tribus de Israel. Esa no es nuestra identificación. Esa no es nuestra identificación, no. Dios a nosotros, la iglesia, nos identifica como el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así es como Dios nos identifica. También nos identifica como una iglesia santa. Tú eres santo, porque Dios te apartó en santidad para vivir para Él, para agradarle a Él y ser una iglesia santa por haber creído en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien. Ahora Pablo enseña aquí en Hechos 28, versículo 28 también, que ahora la salvación pasa para los gentiles por medio del ministerio de Pablo. Significa que Pablo aquí se identifica como el apóstol de los gentiles. Así como Pedro se identificó como apóstol de muchos judíos para las iglesias judías, como Santiago, que también le ministró mucho a Israel. Así también Pablo, Dios le dio la oportunidad de señalar a un pueblo gentil y llevarle el evangelio de la gracia del Señor, como yo se lo estaba diciendo en el video número 1. La palabra evangelio, cuando la analizamos aquí en el griego, es evangelion. Evangelion. Y esta palabra evangelio está dirigida específicamente por medio de Pablo, mayormente a los gentiles. Pero sin embargo, cuando vamos a analizar aquí en el libro de Mateo 24, versículo 14, cuando dice, y será predicado este evangelio. Bien importante, note esto, que aquí Jesús habla también de la palabra evangelio, y tiene la misma palabra de la que Pablo usa en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 6. La palabra evangelio tiene la misma palabra, mírala aquí, la misma palabra, evangelion. ¿Ve? Usa la misma palabra griega, evangelion. La misma palabra la usa la que Pablo menciona en el libro de Efesios. Sin embargo, esta palabra cuando menciona a Jesús y será predicado con solamente usted ve aquí la palabra ¿la ven? Aquí, que usa la palabra esta palabrita que dice aquí este evangelio, se está hablando un evangelio llamado el reino. Y esta palabra evangelio del reino proféticamente vino por los profetas del Antiguo Testamento, donde los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron la llegada de un Salvador, Jesucristo, para establecer un reino. Eso lo vemos cuando llegó Jesús. Y nosotros leemos los libros literarios que son Mateo, Marcos, Lucas. Esos libros así, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, especialmente Mateo, que es un libro bastante hebreo. Mateo es un libro bastante hebreo que contiene muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Promesas que hablaron los profetas. Los profetas hablaron muchas cosas y en el libro de Mateo hay muchas cosas que hablaron los profetas y que Jesús lo mencionó. Entonces,
Cuando dice aquí y será predicado este evangelio se llama el evangelio de reino. No es exactamente el evangelio que Cristo le reveló a Pablo, que yo se lo estaba diciendo a ustedes en el video 1. En el video 1 se lo estaba diciendo. Aquí, en el libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a buscar Hechos, capítulo 20, versículo 24. Cuando dice aquí, para dar testimonio o para testificar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Viste? Aquí Pablo recibe el evangelio de Cristo y Cristo se lo revela a Pablo como un evangelio de gracia. De gracia, así se llama el evangelio, de gracia. Ese es el evangelio que hoy en día nosotros, la iglesia, deberíamos de predicar. No son dos. No es hacer dos mezclas de evangelio, como hoy en día algunas iglesias acostumbran a hablar dos mezclas de evangelio, la gracia y el evangelio de reino. Nosotros estamos ahora en el evangelio que Cristo le reveló a Pablo para nosotros, los gentiles, esos gentiles que no forman parte del judaísmo, del hebraísmo, que estaban lejos de Dios, lejos de Cristo, y Cristo se compadece de los gentiles para que cuando creamos formemos parte del cuerpo de Cristo y de la promesa de salvación para que seamos salvos. ¿Ok? Ahora, cuando aquí Jesús habla y se da predicado este evangelio, es el evangelio de reino, no es el evangelio de la gracia. Entonces, esta palabra que dice aquí Mateo 24:14, y será, la palabra será es un verbo que está en tiempo futuro. Hay otro verbo más aquí, que es predicado, que es un participio. Si lo estoy viendo aquí, que es un participio predicado, me imagino que la palabra predicado es un participio futuro, pero que también está compuesto de un aoristo, porque está aquí la palabra predicado, que es un participio. Entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Si analizamos un poquito detalladamente aquí, la palabra todo el mundo, o más bien aquí hay una palabra que es la tierra. Aquí aparece la palabra tierra, que es la palabra mundo. La palabra mundo es interpretado aquí como tejeno, aquí en el griego. Cuando dice se predicará este evangelio a todo el mundo de las naciones que son habitantes de tierra, o tierra habitada de gente, vamos a ponerlo así, tierra habitada de gente, pero está en tiempo futuro, que eso sucederá después del rapto, después que ocurra el rapto. Ese evangelio se va a predicar después que ocurra el arrebatamiento de la iglesia en este tiempo, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Aquí está. ¿Lo ven? En el griego es oikomene. Oikomene en el griego. Esta palabra que ven aquí, oikomene, tierra, parte de la tierra del globo, parte de la tierra, y también dice específicamente el imperio romano. Aquí está. Aquí está. Aquí nos dice parte de la tierra, parte de la tierra del globo terráqueo, y también aquí más adelante dice el imperio romano. El imperio romano. ¿Por qué nos da un detalle como este? Porque cuando se active este evangelio de reino, se va a activar por muchos judíos que van a predicar el evangelio de reino durante los primeros 3 años y medio. Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, se va a activar nuevamente este evangelio que se menciona aquí.
llamado el Evangelio de Reino, por muchos judíos que lo van a predicar. En ese tiempo de la 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, va a estar como gobierno el anticristo. El anticristo va a estar como gobierno con un falso evangelio, como lo dice Juan en Apocalipsis, un falso evangelio. Y en ese tiempo, de los primeros 3 años y medio, el anticristo va a estar gobernando y se va a encontrar el imperio romano. El imperio romano va a estar predominando en aquel momento. El imperio romano va a querer dominar y controlar, como hoy en día. Hoy en día el imperio romano también quiere dominar a la iglesia con su falsa doctrina, su falso evangelio, especialmente con la idolatría. Con la idolatría también quiere dominar al mundo entero. Pero entonces, por eso es que aquí nos da un detalle, que este evangelio de reino no es el evangelio de la gracia que Pablo recibió por Cristo, por revelación, para que se predique entre los gentiles. ¿Ve la diferencia? En el libro de Efesios 3, versículo 6, como yo le dije, Efesios 3, 6, Pablo anuncia un evangelio dado por revelación de Cristo, en la cual yo le dije a ustedes que en Hechos 20, 24, Pablo lo recibe de parte de Jesucristo y lo llama el evangelio de la gracia. Y en el libro de Efesios 3, versículo 6, Pablo dirige ese evangelio de la gracia, se lo dirige un poquito más inclinado a la comunidad de gente de gentiles, que no son judíos, no son hebreos, para que cuando crean sean salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Pero este evangelio que habla Jesús, Mateo 24, 14, es un evangelio llamado el evangelio de reino. Y este evangelio de reino, pues no, Dios no se lo dio a Pablo, se lo entregó a Israel, a los judíos. Y proféticamente hablando, los profetas del Antiguo Testamento venían anunciando un Salvador Jesucristo con este evangelio llamado el evangelio del reino. Este evangelio del reino contiene el reino de Dios, el reino de Dios que está en los cielos, donde el reino de Dios, Dios lo traslada a la tierra. El reino espiritual que Dios tiene en los cielos, Dios lo traslada a la tierra por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces, por eso es que la Biblia dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo han escuchado? El reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos es el reino de Dios descendiendo de la tierra para el pueblo de Israel. Y ese reino contiene un Salvador, el Mesías, para ese pueblo específico. Para ese pueblo específico que es Israel, los judíos. Por eso es que Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 11, Evangelio según San Juan 1, 11, dice, a lo suyo Cristo vino. ¿Quiénes eran esos suyos? El pueblo de Israel, que contiene también los judíos, que son parte del pueblo de Israel, también los judíos. A los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron se le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Pero ahí no estaba la iglesia todavía. Todavía Pablo no estaba siendo participación en ese evangelio de reino. Pablo no estaba todavía siendo partícipe de ese evangelio. A Pablo se le dio el evangelio de la gracia después que Cristo murió en adelante. Después de la muerte y la resurrección de Cristo hacia adelante, ya por lo menos un año o un año y medio, calculando, porque no te puedo decir con exactitud, pero entre un año o un año y medio después de Cristo haber muerto, es cuando viene el ministerio de Pablo. Cuando antes Pablo era llamado Saulo
y pues fue rescatado para ser nombrado Pablo a los gentiles. Y a Pablo se le recomienda un evangelio, que es el evangelio de la gracia a los gentiles. En ese evangelio que predica Pablo es el evangelio que hoy en día nosotros estamos, pero que muchos de nosotros como iglesia todavía no lo hemos reconocido. Todavía muchas iglesias siguen predicando el evangelio del reino. Y ese evangelio del reino que predicó Jesús en Mateo 24 contiene profecía. Bajarlo un poquitito. El evangelio del reino, discúlpame hermano, tengo que estar pendiente del tiempo. Ok, tengo que estar pendiente del tiempo para no pasarme de tiempo, ¿ok? El evangelio del reino contiene profecías. Profecías que algunas de esas profecías se han cumplido. Se cumplieron en el tiempo de Jesús. Como por ejemplo, una de las profecías que se cumplió es que el profeta Daniel y también el profeta Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, que no voy a ir ahí, no voy a ir porque me quedo en Jeremías 31, versículo 31 en adelante, pero ¿qué dice la profecía? He aquí vienen días. Jeremías 31, versículo 31, como que lo dije. He aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. ¿Viste? Que no dice iglesia. No dice la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Porque en ese momento, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, en ese momento la iglesia todavía no estaba formada. No había formación de iglesia todavía. Estaba solamente los judíos, el pueblo de Israel, Cristo con su pueblo. Y eso yo te lo puedo demostrar. Te lo puedo demostrar leyendo también. No sé si ustedes tienen paciencia, porque conmigo hay que tener paciencia. Si quieren aprender, hay que tener paciencia. ¿Ok? No me pidan videos short. No me pidan videitos reels cortitos, porque entonces no aprenden. Pero yo te lo puedo demostrar aquí en el libro de Gálatas. Claro que sí, con gusto. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 también. Libro de Gálatas 4, versículo 4. Pablo dice aquí, una referencia. Pablo está dando una referencia. Pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y que estaba bajo la ley. ¿Quién estaba bajo la ley? Cristo. Cristo estaba bajo la ley. Y luego dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? El pueblo de Israel y los judíos. No somos nosotros. No somos nosotros. Cristo vino a servir al pueblo de Israel. No es a la iglesia. No es a los gentiles. Por eso es que hay que aprender bien a dividir, separar, distinguir. Dividir, separar, distinguir entre lo que es Israel, los judíos, en el plan que Dios tiene únicamente con ellos, y entre los gentiles cuando le llega el tiempo de que ellos sean salvos, pero cuando le llega el tiempo de que los gentiles que no son judíos sean salvos, pues entonces Dios es el que pone a Pablo como un administrador para que administre la nación gentil a través del evangelio llamado el evangelio de la gracia, que así Pablo lo anunció por revelación de Cristo en el libro de Hechos capítulo 20 versículo 24, para dar testimonios del evangelio de la gracia de Dios. Ese evangelio es el evangelio que Pablo está predicando en este tiempo, y que todos necesitamos predicar y entender y recibir y anunciar ese evangelio. No es hacer mezcla, no es hacer una mezcla y una combinación entre el reino y la gracia. El evangelio del reino contiene profecía. Parte de esa profecía es la llegada de un Salvador Jesucristo a ellos mismos. A ellos mismos.
Sí, te lo demuestro. ¿Quieren que te lo demuestre? Porque tiene que tener paciencia. Si quieren aprender, tienen que tener un poco de paciencia para demostrártelo. Eso lo dice aquí en Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Ahora tengo esta otra Biblia, ¿ok? Tengo la Biblia en mis manos, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Dice, vamos a buscarlo. Pero este es el nuevo pacto. Pero haré un nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. ¿Viste? Ese nuevo pacto no es con los gentiles, no es con la iglesia, es con Israel. Una cosa es Israel y otra cosa son los gentiles y otra cosa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces dice, pero este es el nuevo pacto que yo haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones y mis leyes lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios para ellos. Cuando dice ellos, no es la iglesia, es Israel. ¿Ok? Yo seré su Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni necesidad de enseñar a sus parientes diciendo debería de conocer al Señor, pues todos me van a conocer. ¿Y por qué dice que todos me van a conocer? Porque Dios Padre va a manifestarse en carne. Dios Padre se va a manifestar a través de su Hijo amado, como dice Juan, capítulo 1, el verbo hecho carne. Así lo dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verbo hecho carne. Dios manifestado en carne, humanamente, vino a este mundo, al pueblo de Israel, para llevar las noticias del reino. Entonces, lo que llamamos cuando llamamos el Evangelio del Reino contiene profecía. Parte de esa profecía es que los profetas anunciaron que vendría un Salvador Jesucristo. Y parte también de la profecía es que muchas de las profecías que tienen que ver con juicio, muchas de ellas se cumplieron en el tiempo de Jesús, pero no todas, algunas. Parte del Evangelio del Reino también contienen profecías para el mismo pueblo de Israel. Es para el mismo pueblo de Israel solamente. Y esa parte de esa profecía es lo que anuncia el profeta Daniel en cuanto a las 70 semanas que estarán determinadas para Israel, que tiene que ver con un juicio. ¿Ve? El juicio que anuncia Daniel capítulo 9, que es la gran tribulación. Y esta gran tribulación será después que nosotros, la iglesia, subamos a las nubes. Cuando tú y yo subamos a las nubes en el arrebatamiento, se cumplen las profecías que ya Dios había hablado por los profetas. Se cumple la profecía de Daniel, de Zacarías, en el Monte de los Olivos. Se cumple la profecía de Jeremías 30, Jeremías 30, versículo 8, me parece. Se cumple muchas profecías, que específicamente después del arrebatamiento se cumple la profecía de lo que conocemos la tribulación y la gran tribulación para Israel. Que esa profecía de tribulación no es para nosotros, la iglesia, es para Israel. Y todo eso lo contiene el Evangelio de Reino. El Evangelio de Reino. ¿Ok? No he terminado todavía. Todavía no he terminado. Vamos a hacer una pausa y regresamos también. Regresamos en el nombre del Señor Jesucristo.